les había dicho, ahora ya vamos a ver, regístrense los nombres. El otro día les había dicho que hoy íbamos a entrar a un nuevo tema. Pero antes de entrar a ese nuevo tema, vamos a hacer algunos repasos, ¿ya? Algunos repasos con ustedes. A ver, con ustedes vamos a hacer. Está aquí nuestro amigo Antonio, nuestra amiga Antonio Marleni. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Dime, Marleni, ¿qué entiendes tú por inferencia? ¿Cómo dijo, licenciado? ¿Qué es inferencia? ¿Qué se entiende por inferencia? Inferencia. Es que tenemos que saber cositas, ¿ya? A ver, Marleni, ¿no? Marleni. Perfecto. A ver. No puedes, ¿no? A ver, Aika Zulema Zoraida, ¿está aquí? Sí, licenciado, presente. A ver, la misma pregunta, ¿qué es inferencia? Aparte de que tienes muchas faltas, tú no estás estudiando, tu nota, estoy disminuyendo tu última nota. Ah, no, 0 tienes en la última nota, porque tu asistencia no es suficiente. Bernal Marcelo, no tienes, aquí estás registrado. No, licenciado, tengo asistencia. Blanco Lisset. Blanco Lisset. Presente, licenciado. Ya dime, ¿qué es inferencia? Un momentito, licenciado, por favor. Tienes que estar saltando, no es cuestión de que estés buscando recién. Camacho Camilo Oscar, ¿está aquí? Falta entonces. Cuidado que se esté registrando como asistencia. Está aquí. Licenciado Bernal. Chaca Paula. No está, fíjate, he repetido varias veces. Cuidadito. Licenciado Bernal, aquí estoy. Hace rato. Dicen presente. No, ya te he puesto falta. ¿Acaso qué cosas estás haciendo ahí? Licenciado, disculpe, Bernal, no sé si me escuchó, estaba hablando. Sí, Bernal, sí. Sí, gracias. está bien. Chambidelia no. Chambi Wendy Gabriela. Presente, licenciado. ¿Y aquí es inferencia? Borrada de la lista. A ver. Choque Abel. ¿Qué es inferencia? Que permiten deducir algo de una información. Ya, habíamos dicho en su oportunidad las cosas, ¿no? Las cosas así. Ahora, ¿dónde está aquí? Está aquí, no está. A ver, está aquí Colque Rodrigo, todas sus participaciones son negativas. Colque Presente, Rodrigo, Alice. ¿está aquí? Presente, Alice. ¿Qué es inferencia estadística? Como inferencia estadística podemos predecir o sacar, podemos sacar conclusiones de una población tomando una base de una muestra. Ya, está bien. ¿Cuántas? A ver, vamos a ver. Está aquí. No vienen pues a clases. Crespo Stephanie está. Sí. Stephanie. Sí, presente, licenciado. ¿Cuántas clases de inferencia conoces? Listo. Inferencia. Ya. Listo, no sabes pues, estás recién queriendo ubicarte, hay que estar ubicada, ¿ya? Bueno, Gutiérrez Navigo Silvia, ¿está? Ya, estoy poniendo falta, cuidado que aparezca en la lista. Guaita Jaén Gustavo, ¿está?
No está. Ya ve que es medio serio. ¿Está aquí Rodríguez Jorge Alejandro? No está. Buenos días, licenciado. Pero yo te he llamado ya, pues a ver, dime, ¿cuántas clases de inferencias conoces? 3, licenciado. A ver, ¿cuáles son esos 3? La inferencia de deducción, la abducción, si no estoy mal. Pucha, tienes que escribir un libro porque no hay 13 clases de inferencia. Ya, seguimos. Seguimos. A ver. A ver. Muchas participaciones negativas. Está Bernal Marcelo. Bernal. ¿Cuántas clases de inferencia? Listo, muchachos. Porque vamos a desarrollar el tema de inferencia. No puedes, pues, no saber lo que estamos haciendo, inferencia estadística. ¿Qué puedes entender si no sabes qué es inferencia? ¿No es cierto? No puedes, pues, entender nada. ¿Ya? Si sigo preguntando va a ser un desastre universal. Un desastre universal. Hemos dicho en su oportunidad y con ejemplos, la inferencia, ¿no es cierto?, nos permite tomar una decisión a partir de cierta información de antemano que tengamos. Y en esa inferencia a nosotros hemos clasificado 2 tipos, no 3, sino 2 tipos de inferencia. Inferencia deductiva e inferencia inductiva. Habíamos dicho que la inferencia deductiva es cuando tenemos una información del todo, de toda la población, de todo, sacamos un caso particular. Concluimos un caso particular. Por ejemplo, les había dicho, supongamos que yo tengo la información de que todos los profesores que trabajan en colegios privados también lo hacen en colegios particulares, en colegios fiscales. Ningún docente que trabaja en colegio fiscal no trabaja en fiscal. Todos los profesores que trabajan en colegios particulares trabajan también en colegios fiscales. Y tengo una información, les había dicho. El señor Pedro Vargas trabaja en el colegio alemán. Inmediatamente yo saco una conclusión de que este señor Vargas es también docente de algún colegio fiscal. Yo tenía una información del todo y saco un caso particular. Eso se llama inferencia deductiva, deducir, hemos dicho, ¿no? Y la inferencia inductiva es la otra inferencia, es cuando nosotros observamos una parte del todo y generalizamos esos resultados al todo, sacando ciertas particularidades de una parte del todo, generalizamos resultados al todo, ¿no es cierto? Así habíamos dicho, ¿verdad? A ver, denme un ejemplo de inferencia inductiva. ¿Quién me da? Y habíamos dicho lo siguiente, la inferencia estadística es un caso particular, es esencialmente inferencia inductiva, habíamos dicho, porque vamos a observar un parte del todo y vamos a generalizar sus resultados. Ese todo se va a llamar población, se llama población, ¿no es cierto? Habíamos dicho.
y a partir de una parte de esa población, sacando conclusiones de esa parte, vamos a generalizar los resultados a toda la población, mediante ciertos teoremas, ciertas reglas, ciertas normas. Eso es lo que habíamos dicho. Y eso es lo que pretendemos hacer ahora. Entonces, para saber qué es eso, tienes que estar al tanto, ¿ya? Cuando estemos desarrollando la parte teórica, tienes que saber, pues, qué es lo que estamos pretendiendo hacer. Porque si no sabes qué es lo que estamos pretendiendo hacer, ¿no es cierto? ¿Qué cosa podemos entender de todo? Simplemente la parte matemática y eso. Ahora hay ¿no es cierto? Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Ahora atiendan bien. Aguayo Adaluz. Aguayo Rubén Darío. Aguilar Daniela Maite. Presente, licenciado. Eso. Albino Anaí Amparo. Mira, no estoy llamando a Alarcón, está aquí, ¿no? Presente, Alarcón, licenciado. Sí. Presente, licenciado. Ya te he llamado, por eso no estoy llamando, así que no me van a reclamar, se ha saltado, así, ¿no? Besíos Vladimir. Presente, licenciado. Ya, atento. Besíos Betty Saida. Presente, licenciado. Licenciado. Blacut Ana Gabriel. Presente, licenciado. Cáceres Rodríguez Magalí. Licenciado, se ha saltado mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Blanco Takachiri. Blanco, no, es que te he llamado hace rato. Ah, ya está. Sí. ¿Ya? Cáceres Magalí Laura. Cala está retirada ya. Calle Luis Honorio. Presente, licenciado. También me estoy saltando Camacho. Camacho Franz Gabriel. Presente, licenciado. El otro Camacho me he saltado porque ya está el llamado. Cárdenas Freddy Vladimir. Caricari Roger. Presente, licenciado. Caro Salvatierra Rodolfo. Presente, licenciado. Cayo María Fernanda. Presente, licenciado. Sena. Presente, licenciado. A ver, vamos a ver. Cayo Carnicel María Fernanda. Sena Ramiro. Presente, licenciado. Ok. Chaca Paula. Presente, licenciado. Hace rato te he llamado, no estabas. Chambi Delia. Presente, licenciado. Me estoy saltando Chambi Wendy. Choque Rosana. Presente, lice. Choque Abel. Sí, ya te he llamado. Choque Abril, Melina. Presente, licenciado. Choque Ingrid Michelle. Presente, licenciado. Chungara Rocío. Presente, licenciado. Cualquiera. Vamos a desarrollar ahora en inferencia estadística. Este ya es un tema de inferencia. Lo que nosotros hemos hecho anteriormente a este tema de estimación es introducción a la inferencia, ¿no? Lo que es distribuciones muestrales, eso hay que saber bien, lo que es la muestra, qué tipos de muestras tenemos, etcétera. Esas cosas hay que saber. ¿Qué distribución tiene la media, etcétera, etcétera? ¿Ya? Eso vamos a hablar y repasar otra vez. Ahora, en cada parte voy a preguntar los conceptos. Así que tienen que estar atentos y al tanto de todo lo que se está haciendo. Y a cualquiera que yo agarre de la lista voy a preguntar y si no está, falta pues. Bien, aquí está el contenido, ¿ya? La parte introductoria. Después, estimación puntual. Propiedades de los estimadores. Estimación puntual por el método de máximo verosimilitud, máximo verosímil. Estimación mediante intervalos. ¿Ya? Vamos a desarrollar estos contenidos. En primera parte, introducción. A ver,
Busquen donde sea en su diccionario. ¿Qué entienden ustedes por estimar o estimación? Aproximación. Aproximación. De acuerdo. ¿Cómo te llamas? Aguayo Ibarra, licenciado. ¿Perdón? ¿Aguayo? Aguayo Ibarra, licenciado. Ibarra Rubén Darío. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, es aproximarnos. Yo estimo que las clases van a empezar tarde. Yo estimo que el docente nos va a molestar preguntando. Yo estimo, porque ese tipito le conozco, yo estimo que va a estar puntual, ¿no es cierto? Entonces, eso es estimar, aproximarnos a algo, ¿no? Aproximarnos a algo. Bien. Aquí vamos a decir así, ¿no? ¿Qué se entiende por estimar en general? Eso que me están diciendo, ¿no? Aproximarnos a algo. Estimar. Yo estimo que, pero para esa estimación hay un antecedente, ¿no? Se estima algo porque hay un antecedente. Ese individuo siempre está puntual. Yo estimo que ahora también va a estar. En el recreo siempre gastas 20 bolivianos ese individuo. Yo estimo que va a estar sus gastos entre 15, 20. ¿No es cierto? Eso es estimar. ¿Y qué entenderías ahora por estimar un parámetro? Ahora sí, antes de que me digan, ¿no? Vamos a seguir preguntando, pues. De nuevo le pregunto a este señor, a Gilmar Alarcón, ¿estás? Sí, estás, ¿no? ¿Qué entenderías por estimar? ¿Qué es un parámetro? No sabes qué es un parámetro, no vas a saber de qué estoy hablando. Ya. Vamos a seguir preguntando aquí. Ya le he preguntado, doble respuesta mala no me va a dar. Mejor es que no le pregunte, señor. Pero sí a este le puede preguntar. Ah, no ha venido, pero me ha tomado el pelo. ¿Ya? A ver. ¿Qué podemos hacer con ustedes? Aquí había respondido mal. Aquí también. ¿A quién voy a preguntar? A ver, te pregunto a ti que eres Sena, Ramiro Sena. ¿Qué es un parámetro? Sería un elemento, dato importante, desde el que se examina un tema, cuestión o asunto, licenciado. No, eso es mentirita, no me inventes. Licenciado, ¿yo le puedo dar la respuesta? Ya, a ver, dime, ¿qué te llamas antes? Calle Salías Luis. Calle Salías, ya. Dime, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es un valor característico de una variable, licenciado. Dame un ejemplo de una variable. Dame un ejemplo. De una variable. No, de un parámetro. De un parámetro. Sobre más o menos cuántos estudiantes hay en el paralelo 3 de 1 de No, eso no es un parámetro. Eso es un conteo. Magnitud. ¿Ves? Has leído, pero no entiendes. Tienes que entender. Lo que lees hay que entender. Está bien, licenciado. La lectura comprensiva es una de las cosas que hay que practicar bastante. ¿Ya? Hay que practicar la lectura comprensiva. Repetir de memoria no sirve. Bien. ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un parámetro? A ver, Martínez Varas Edgar. ¿Está Edgar o no? Sí, licenciado. Dime, ¿qué es un parámetro? Que permite clasificar y poder evaluar algunas características. No, pues, ya ve, entonces, ¿qué cosa voy a hablar sobre estimación de parámetros? A ver, dime. ¿Qué voy a hablar sobre estimación de parámetros? Si no sabes qué es un parámetro. Ya, a ver, ¿quién puede decir? Dice presente. ¿Quién puede decir? Dice presente, el parámetro es un número que se obtiene a partir de los datos de una muestra estadística. No, mentira.
Ese no es parámetro. Licenciado, yo le puedo responder. Ya dime. Un parámetro es un valor característico de un conjunto de datos. Un ejemplo puede ser la esperanza matemática. Por ejemplo, dame un ejemplo de parámetro. La esperanza matemática, licenciado. Correcto. ¿Qué te llamas? Perrufino Villavicencio Ángel. Perrufino. Toditos tienen que estar informados. Ya a cualquiera yo voy a preguntarles, estoy avisando. Un parámetro es un valor ciertamente característico de la población, de una variable aleatoria en general, pero de una población. Porque la variable aleatoria constituye siempre una población. Por ejemplo, la variable edad es una población de edades, de las personas. La población alumno, o digo, la variable alumno es una población de todos los estudiantes. Entonces, un parámetro es aquello que caracteriza a esa población, a esa variable aleatoria. Por ejemplo, esperanza matemática. ¿Qué es la esperanza matemática? Es el valor promedio que se espera. Es un valor promedio esperado, valor esperado también se llama, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros que la esperanza matemática, digo, la esperanza de vida es 75 años, ¿qué quiere decirnos? Que el fallecimiento generalmente, no es exactamente, generalmente ocurre alrededor de los 75 años. La mayoría seguramente fallece alrededor de esa edad. Eso es esperanza matemática. ¿No es cierto? ¿Cómo se calcula? ¿Como integral o como sumatoria de los valores de la variable X por sus respectivas probabilidades? Así hemos calculado la esperanza matemática, ¿no? Había un ejemplito que decía en el examen, a ver, ¿cuál es el promedio? ¿Se espera ganar o perder? ¿No? Y yo sé que alguien se los ha dado, o si no lo han, al azar lo han puesto. Se están engañando mucho con esta forma de exámenes, ¿ya? No estamos habituados nosotros a cursos virtuales, lamentablemente, jóvenes, no estamos habituados, ¿ya? Nosotros, o yo por lo menos, estoy haciendo esfuerzos necesarios, ¿no es cierto?, para poder dar cursos virtuales. Tampoco he dado, pero honestamente, pues hay que obrar. Yo también estoy obrando honesto, inclusive en el tiempo. No creen que estas cosas a mí no me cuestan, pero hay que sacrificarse, no queda otra, mientras podamos hacer. Bien, esa es una esperanza, es un parámetro, ¿no? Entre los parámetros nosotros hemos estudiado, conocidos, esperanza matemática, varianza, eso es probable. Cuando nosotros decimos la esperanza de vida es 75 años, es probable, no es un valor totalmente exacto, ¿ya? Cuando decimos varianza en términos probables, como parámetro, es en términos probables. Es probable que la variable X se dispersa alrededor de su esperanza en tanto. Eso hemos aprendido con probabilidades, ¿ya? Con probabilidades. Entonces tenemos nosotros un conjunto de valores que constituyen la población. De ahí vamos a sacar muestras. En el libro que ustedes se han fotocopiado, algunos estarán extrañados de ese libro. Primero está probabilidad, desviación, mejor dicho, parámetros, todo eso de probabilidades lo que hemos desarrollado, ¿no? Luego está estadística descriptiva y luego está la inferencia. Ese es el orden lógico. Primero hay que conocer lo que puede o lo que esperamos que ocurra, la esperanza matemática, la varianza en la población. Veremos, sacamos la muestra y analizamos la muestra, ¿verdad? Y ese análisis nos permite conocer de la muestra, pero después vamos a inferir hacia la población. Esa es la secuencia que se hace en el trabajo práctico, en el trabajo real.
No se hace al revés como nosotros hacemos, ¿no? Bien. ¿Y qué entenderías entonces estimar un parámetro? Pero antes, te pregunto, estén atentos. Aquí tengo presente, presente me han contestado. Si alguien no está presente, aunque me haya hecho presente, alguien otro, vamos a castigarle. A ver, pucha, ¿a quién voy a preguntar? Todos me han respondido mal. ¿Qué hago ahora? Me ponen en dificultades tremendas, oye. A ver, Chambi Delia, ¿estás? Sí, Ya. licenciado. Dime, ¿qué es un estadístico? ¿O estadígrafo? No sabes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el desarrollo del tema? Por favor, jóvenes. Choque, Ingrid y Michelle, ¿estás? Sí, licenciado, presente. Allá. ¿Qué entenderías que es un estadístico? Una ¿O estadística es una medida descriptiva que resume las características de la muestra, licenciado. Correcto. Por ejemplo. Correcto. Eso se calcula mediante aritmética elemental. La media aritmética, como definida como sumatoria de los valores x sobre n, es un estadístico, corresponde a una muestra. Mientras que la esperanza de vida, la esperanza matemática, corresponde al parámetro, es un parámetro. Hay que saber distinguir. Lo que nosotros hemos hecho el año pasado es aritmética elemental. Aritmética. Lo que hemos hecho el año pasado es agarrar un conjunto de datos y hacer aritmética, a ver, calcular la media aritmética, sumamos estos, los dividimos entre esto, listo. Eso hemos hecho el año pasado. Y como esta muestra yo lo tengo, lo voy a graficar a ver la curvita, las líneas. Eso hemos hecho. Aritmética, eso se hace en una semana máximo. Si tuviéramos todos los elementos, si pasara clases todos los días, en una semana, y con la computadora en media hora, se hace eso, ¿no? Entonces, el estadístico es un valor aritmético, numérico, que se obtiene en la muestra mediante operaciones aritméticas, ¿ya? Mediante operaciones aritméticas. Ahora, de acuerdo a lo que decimos que es un estadístico, que es un parámetro, ¿qué entenderían estimar un parámetro? ¿Quién me dice? Licenciado, sería un proceso por el cual vamos a utilizar nosotros estadísticos para poder determinar un valor aproximado de, en este caso, de un parámetro poblacional. Ya. A ver, por ejemplo, ¿qué cosa calcularías tú en la muestra para estimar la esperanza de vida? La esperanza matemática, licenciado. Sí, la esperanza de vida. ¿Quieres calcular? Sacas una muestra. ¿Qué valor obtendrías ahí? Bueno, no importa. Vamos a ver qué valores son estimadores, ¿ya? Entonces aquí está, mira lo que dice. La estimación de parámetros es el proceso por el cual se usa un estadístico para determinar el valor aproximado de un parámetro poblacional, asumiendo el riesgo de tal determinación en términos probables. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizar una muestra aleatoria para aproximarnos al parámetro, ¿ya? Al parámetro. Pero vamos a correr riesgo en eso. Y ese riesgo lo vamos a medir en términos probables. Nos vamos a dar la probabilidad de cometer ese riesgo, mejor no cometer, asumir ese riesgo. Nos vamos a dar la probabilidad de tener cierta certeza en la estimación mediante una muestra. Y ahí vamos a jugar con muestra aleatoria y ahí vamos a tener que tomar una decisión en el sentido de cómo saco la muestra, ¿no? ¿De qué parte saco? ¿Cómo saco la muestra? Ese es un trabajo de laboratorio.
Lo otro es aritmético, eso hay que encargarle a la gente que sabe un poco de aritmética. Bien, entonces ¿quién quiere preguntar sobre esta definición? La estimación de parámetros es el proceso por el cual se usa un estadístico para determinar el valor aproximado de un parámetro, asumiendo el riesgo de tal determinación en términos probables. Porque al asumir mediante una muestrita nomás, corremos el riesgo. No vamos a ser certeros. Muchas veces o nos engañamos o nos engañan cuando nos hacen decir, a ver, haremos un muestreo de el conjunto a los auditores, ¿no? A los contadores. A ver, de estos documentos saca una muestra, 10% saca. Elegimos. Calculan la media, a la media de la población había sido tanto, eso es falso, eso es mentira. Yo les he mostrado en la parte correspondiente cómo una población de 5 elementos, teórico, solamente académico, hemos sacado una muestra, la media de la población era diferente a la media de la muestra. Y habíamos dicho, tantas muestras puedo sacar, tantos parámetros, o digo, tantos valores puedo obtener de la media aritmética de las muestras. ¿Cuál es el verdadero? Con una sola muestra yo no puedo arriesgarme a decir este es el valor de la media poblacional, no puedo asumir. Entonces vamos a nosotros a asumir esas decisiones en términos de riesgo. Y ese riesgo va a estar medido en términos probables también. Para eso vamos a echarle mano a la probabilidad, a distribuciones muestrales, etcétera, etcétera. Bueno, pregunten. Atáquenme con preguntas. Yo quiero muchas preguntas. Pueden preguntar. Para eso estoy aquí. Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir. Consulta. Licenciado. Sí. ¿A qué número de riesgo casi va a ser más exacta nuestros parámetros que vamos a estimar? Vamos a darnos esos riesgos. Por ejemplo, voy a decir yo, como puedo sacar muchas muestras, en el 5% voy a correr el riesgo que no esté el parámetro. En el 95% de mis muestras posibles, esta debe ser unidad de esas 95 probables. En esta muestra, yo creo que mi muestra esté en esos 95 donde está el verdadero parámetro. Y voy a correr el riesgo que en el 5% de las posibles muestras no esté el verdadero valor del parámetro. Así nos vamos a dar las probabilidades de riesgo. ¿Ya? Vamos a asumir nosotros con un cierto riesgo. Nosotros vamos a darnos ese riesgo. Quiero pedir, yo solo quiero que en una de tantas muestras que yo pueda sacar, en uno, o sea, el 1%, yo quiero que correr el riesgo, en el 1% de las muestras posibles. En el 99% de mis muestras quiero acertarlo. Y espero que en esos 99% de mis muestras esté esta muestrita que estoy obteniendo. Esa va a ser la idea que vamos a manejar. ¿Listo? Gracias, licenciado. El riesgo nos lo vamos a dar. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos entonces un poquito más, ¿ya? Unos minutos y vamos a terminar. Miren que estoy yendo muy despacio y eso está bien. ¿Ya? Eso está bien, porque así despacio vamos a ir ahora, ya no vamos a hacer muy rápido. Ahora mira, estimación de parámetros, ¿no? Podemos hacerlo desde el punto de vista puntual y por intervalo. A ver, me explico. Puntual no quiere decir puntual en hora, ¿no? Nosotros podemos hacer una estimación de parámetros mediante un punto exacto. Decir, por ejemplo, la media de calificaciones en toda esta población de estudiantes es 65, por ejemplo. Eso es una estimación puntual. Vamos a ver cómo se estima eso, ¿ya? O podemos darnos un intervalo, o intervalo, como quieran llamarlo, ¿no? Donde vamos a suponer, decir, en el 99% de mis muestras, la media está, aquí está, entre esto y esto está la media poblacional, por ejemplo. Pero
aquí está el pero, en esta estimación puntual o por intervalo no están separados. Necesariamente para construir un intervalo donde está la verdadera media, por ejemplo, vamos a tener primero que estimar puntualmente, primero que tomar una muestra aleatoria y de ahí sacar un estimador puntual, es decir, un valor. Y alrededor de ese valor vamos a construir el intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces hay dos formas, puntual y por intervalos, la estimación de parámetros, pero no están separados. Para construir un intervalo de confianza necesitamos un estimador puntual. ¿Verdad? Esa es la secuencia que vamos a seguir. ¿Se entiende? Si no se entiende, me preguntan nomás, no te preocupes. Me dicen, a ver, ¿qué es esto? Aquel. No te preocupes, ¿ya? Yo estoy para eso, para aclarar todo. Por eso no es suficiente una diapositiva, no es suficiente un archivo con diapositivas. No es suficiente, ¿no? Estas son cosas puntuales, cosas de referencia que tenemos que ampliarlo. Eso está discutido en mi texto, o sea que ustedes tienen material, estas diapositivas y además tienen el libro, ¿no? No les estoy mandando a buscar en la biblioteca todos los libros posibles, eso no lo van a hacer nunca, no es nuestra costumbre, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí? Buenos días, licenciado. Buenos días, dime. La última parte de estimación de parámetros, ¿puede volver a explicar? No estoy entendiendo bien, por favor. Bueno, ¿qué es estimar? Ahí hemos partido. Estimar es aproximarnos a algo, siempre teniendo una referencia anterior. Eso es estimar. ¿Eso has entendido? Sí, licenciado. Ya. Y entonces estimar es un parámetro, es realmente un proceso, ¿no? Un proceso por el cual nosotros vamos a aproximarnos al valor de un parámetro, suponiendo que sabemos que es un parámetro, eso hemos discutido, al valor del parámetro mediante una referencia. ¿Cuál es esa referencia? La muestra. Pero en esa decisión, ¿no es cierto? En esa decisión estamos corriendo riesgo, porque la muestra no me puede dar todo, ¿no? Pero ese riesgo la vamos a medir en términos probables, con probabilidad vamos a medir eso, ¿ya? Entonces, estimar un parámetro es, pues, aproximarnos, pero a un parámetro mediante una muestra. Pero esa aproximación es un proceso, pues, no es así directo, es un proceso, ¿ya? Esa es la inferencia estadística, o mejor dicho, esa es la estimación de parámetros. ¿Me dejé entender o no? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, licenciado, sí. Disculpen, ¿nos puede dar un ejemplo acerca de la estimación de parámetros? Sí, les puedo dar, pero más adelante mejor vamos a desarrollar. Pero vamos a darles, ¿ya? Les voy a dar. Yo tengo aproximadamente unos 6,000 estudiantes, sí, unos 6,000 estudiantes en la facultad, ¿ya? Más o menos. Entonces, yo puedo sacar una muestra aleatoria de esos 6,000 estudiantes, ¿verdad? O sea, curso por curso, puedo reunir una muestra aleatoria. Y quiero saber el promedio de calificaciones de toda la población de estudiantes de los 5,000, ¿ya? Entonces vamos a hacer un proceso para tal cosa y vamos a tomar una decisión, ¿ya? Esto es, así vamos a hacer, esto va a ser. ¿Y qué riesgo corremos, pues? Tanto de probabilidad vamos a correr, ¿no es cierto? Así es el asunto. Es decir, a ver, otra cosa haremos, otro ejemplo si tú quieres. Quiero saber el promedio de carne vacuno que compran las familias. Me voy a ir a sacar una muestra de lugares donde las familias acuden para comprar carne. Esa es una población infinita. Entonces yo voy a sacar muestra y con esa muestrita voy a determinar un valor aproximado de cuánto realmente la población, digamos de Oruro, compra carne.
para su alimentación. Pero en esa decisión voy a tomar un riesgo y ese riesgo yo me lo voy a dar. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Si no se entiende, me dice nomás, pues esta parte no entiendo. Usted está hablando en chino. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir un poquito más adelante, unos 5, máximo 10 minutos más y terminamos. ¿Ya? No sé si ustedes tienen como materia la teoría general de decisiones. ¿Pasan teoría de decisiones, clases? No, Como licenciado. materia. No, licenciado. No, bueno. Hay una teoría general de decisiones en el cual se enmarca, en el cual está la inferencia estadística. ¿Ya? En todo ocurre eso que voy a describir en este momento. La primera cuestión de esa teoría de decisiones es lo que se llama para nosotros estados de naturaleza. ¿Qué quiere decir estados de naturaleza? Lo que nos rodea, por ejemplo, de lo que nos rodea, el psicólogo quiere saber cómo se comportan estas personas que tienen estas características. El economista quiere saber cuánto es el promedio de consumo, ¿no? En fin, el arquitecto quiere saber qué tipo de edificios es lo que prefiere la gente. ¿Cuáles son las? Es decir, tenemos nosotros un estado de naturaleza a todo el conjunto de lo que nos rodea. En estadística le vamos a llamar espacio paramétrico para nuestro interés particular. En la estimación de parámetros es un caso particular de la teoría general de decisiones. ¿Ya? Para nosotros ese estado de naturaleza va a ser espacio paramétrico, los parámetros. Claro, averiguaremos la edad promedio de las personas. Ah, pues hay muchas edades, ¿no? Esta gente, a ver, ya que trabaja 40, 45, 35, ese es el espacio paramétrico. ¿No? Ese es el espacio paramétrico. Pero nosotros aquí estamos enmarcando la teoría de las decisiones, mejor dicho, la estimación de parámetros en la teoría de las decisiones. Ustedes deberían estudiar teoría de decisiones, es importante. Yo he seguido un semestre de teoría de decisiones, me han matoneado, pero ahí me tienes. Bien, después del espacio de parámetros en nuestro caso, en general del estado de naturaleza nosotros tomamos una muestra. Hay un espacio muestral, hay una cantidad de muestras que podemos sacar. A eso le vamos a llamar punto muestral. ¿Ya? Solamente nos vamos a conformar con una muestra, pero hay millones de muestras que yo puedo sacar. Y un solo punto muestral voy a tener para decidir. Luego, esa es la teoría general de decisiones. Luego, hay muchas acciones que yo puedo tomar con esa muestra. ¿No? Muchas acciones. Hay un conjunto de acciones que lo llamaríamos espacio de acciones. ¿No? Tú puedes tomar una acción, yo otra, María otra, Isabel otra. Hay una cantidad enorme de acciones que podemos tomar, ¿no? Pero nosotros ahora vamos a fijar una regla de decisión. ¿Ya? Esa regla va a estar enmarcada en el proceso, en las teorías de la inferencia estadística. Mediante esa regla nosotros vamos a tomar una decisión adecuada. Esas reglas las vamos a describir en términos matemáticos. Bien, ese es cómo se opera en la estimación de parámetros. Tengo espacio de paramétrico, tomo una muestra aleatoria, tengo una cantidad de acciones que puedo tomar, pero me voy a fijar una regla de decisión. ¿Ya? Esa es la secuencia que vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? Bien, en estos conceptos hay que estar muy bien informados, es decir, hay que estar en condiciones de comprender lo que estamos haciendo, ¿ya?
no es cuestión de matemáticas solamente. La matemática siempre es un excelente auxiliar, pero la matemática tiene sentido si nosotros sabemos aplicarla y sabemos al mismo tiempo cuál es la función de la matemática. Lo que se llama ¿cómo se llama la filosofía de la matemática. La filosofía de la ciencia en realidad se llama, bueno, me he olvidado ahorita el nombre, hay un nombre específico para la filosofía de la matemática, ¿no? Y entonces, de la ciencia en general. Y en esa filosofía está enmarcada la matemática. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, hay que estar en eso. Así tenemos que estar nosotros en inferencia. Admito preguntas, lo que quieran sobre inferencia. ¿Nadie pregunta? Ya. Pregunten nomás. Yo quiero entender, jóvenes, que aquí ustedes tienen sentido, han comprendido. Estoy en esa posición yo, que han comprendido hasta esta partecita. Porque después vamos a ver, por ejemplo, propiedades de los estimadores, ¿no? ¿Qué propiedades tiene que tener un estimador bueno? ¿No? ¿Qué propiedades debe tener un estimador que realmente me refleje lo que es la población? Una muestra, es un estimador, sus estadísticos calculados son estimadores. Esos estimadores, ¿qué cosa deberían tener como propiedades deseables? ¿No? Eso vamos a estudiar la siguiente partecita. Y luego vamos a entrar a métodos de estimación. Bien. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Nada? Qué barbaridad, che, nadie quiere preguntar. Lo que hemos hecho ahora es adicionar lo que esperábamos para, ¿no es cierto?, cuando no tenía este Zoom de la facultad. Esperábamos unas 20, 30 minutos para entrar a otra parte de la segunda parte. Ahora lo estamos juntando, ¿ya? Y así despacito vamos a ir bien, ¿ya? También ahora no hay quejas de que no puedo entrar, como uno que nunca ha venido, nunca he podido entrar. Eso es mentira, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser así? ¿Verdad? Ahora, si nunca ha podido entrar, es que nunca ha llegado a tiempo, pues esa también es otra de las conclusiones que yo puedo sacar, ¿no? Entonces, estamos controlando ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Podemos dejar aquí o continuamos? ¿Decido yo? Usted decide, licenciado. ¿Qué? Usted decide, licenciado. Yo decido. Usted decide, licenciado. Muy bien. Entonces, Sí. unos 5 a 10 minutos más, ¿ya? Y vamos a terminar. ¿Ya? Si ustedes me decían, no, dejaremos, lo dejaba también, porque al fin y al cabo tenemos que estar bien despiertos para estas cosas. ¿Ya? Bien despiertos. Y van a disculpar en principio lo que entró un poco tarde, me había equivocado. Al 3 de 6 me había entrado. Y uno que otro me decía, pero ¿por qué ha puesto para las 10:30? La clase, a las 10 está aquí, ¿no? Pero era otra cosa, pues. Bien, un poquito más. Entonces, los estadísticos, en base a los cuales nosotros estamos estimando los parámetros, como la media aritmética, las proporciones, la varianza, etcétera, tiene que tener ciertas propiedades deseables. No cualquier estimador es bueno, ¿ya? El estimador es, por ejemplo, una media aritmética. Por ejemplo, la media aritmética en el sentido de que es de la muestra. Varianza en el sentido de que es de la muestra. Esos tienen que tener ciertas particularidades, ciertas características que son deseables y que ciertos métodos nos dan
con esas características y otros no, ¿ya? Entonces, eso vamos a enumerar un poquito, propiedades de los estimadores, ¿ya? Una primera propiedad, ¿qué pasó aquí? Una primera propiedad es el insesgamiento, es decir, los estimadores no tienen que ser sesgados, ¿ya? No tienen que tener sesgo en lo posible. No tienen que tener sesgo en lo posible, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no tengan sesgo, que no sean muy diferentes, sesgados al parámetro que estamos estimando, ¿verdad? Al parámetro que... Y eso se mide así. Supongamos que esta es la letra tita, ¿ya? Esta es tita. Esta letrita es tita, ¿ya? Tita. Y el estimador de tita, como puede ser estimador de la media, lo vamos a hacer con la misma letra, pero con un sombrerito, ¿ya? Muchos que dicen, estimador tita sombrero. Mi docente en estadística, el doctor Cansado, en sí que decía, estimador tita tejadillo. Españoles, pues. Estimador tita tejadillo, decía, ¿no? A este tejadillo. Sombrero lo llamamos nosotros. Eso se llama acento circunflejo. ¿Ya? Acento. Entonces, si nosotros en general denominamos con tita el parámetro que vamos a estimar, entonces tita sombrero, tejadillo, lo vamos a simbolizar a su estimador. Este estimadorcito es insesgado, no tiene sesgo, si la esperanza matemática de este estimador es igual al parámetro que estamos buscando. No sé si se acuerdan, porque hay mucha gente que se olvida o que no quiere recordar. Es como Don Quijote de la Mancha, de cuyo nombre no quiero recordarme, ¿no es cierto? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no, ¿verdad? Entonces, hemos visto, cuando hablábamos la parte introductoria de inferencia estadística, que la esperanza matemática de la media aritmética, o de las medias, si quieren, es igual al parámetro poblacional. Con un cuadrito habíamos demostrado. A ver, tomaremos la esperanza de estas medias aritméticas, hemos tomado la esperanza y hemos encontrado que era igual a la media de la población, que, para ejemplo, teníamos una poblacioncita de 5 elementos. La media aritmética es un estimador puntual de la media poblacional, ¿ya? Porque su esperanza es insesgado, quiero decir. Es insesgado, porque su esperanza matemática es igual a la media poblacional. ¿No es cierto? Aquí está, ¿verdad? Ya, aquí como ejemplo pueden colocar, usted está en el libro, debe estar el ejemplo. En el libro debe estar el ejemplo. Bien. Sí, tengo clases después. ¿Qué te parece si quedamos aquí, ya? Me van a recordar, voy a repetir esto. Pero lean un poquito el libro, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. Pero van a disculpar mi rigurosidad en el asunto. A mí no me gusta, jóvenes, que el estudiante de hoy y de siempre, ¿no es cierto?, tenga esa característica. ¿Qué profesional va a ser si se están engañando? Porque a mí no me están engañando. Pero yo trato en lo posible que no se engañen y que no piensen que me van a engañar fácilmente también con las exigencias que estoy haciendo. Porque es por el bien de ustedes, ¿no? Alguien en el pasado decía, no hace algunos días atrás me decían de ustedes, creo que alguien me decía, ¿por qué vamos a tener que restar lo que las preguntas que nos... El estatuto, ¿dónde dice eso? No dice pues... Porque el calificar es atribución del docente. Y a veces esa atribución del docente la tomamos mal algunos. Si asisten a tal reunión, algunos docentes, si asisten a tal reunión les voy a poner 10 puntos. Si hacen campaña por tal candidato, tienen tantos puntos. Eso es irracional
y es un hombre